Lo hacemos con mucha alegría, al doctor en ciencia política, investigador y docente, pone la mañana en camino, una vez más, lujo que nos damos, Jorge Lanzano. Buen día, bienvenido, Jorge. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes, conversar como siempre. Bien, gracias, el gusto también es nuestro y agradecemos mucho tu disponibilidad. Bueno, se los comentaba más temprano a los oyentes, acaba de cumplirse un año y medio de la gestión del gobierno encabezado tengo un pequeño eco, yo no sé si vos me estás escuchando Me con escucho la... bien. ¿Sí? Yo estoy teniendo un pequeño eco, pero a lo mejor es solo un asunto mío que yo veré si lo puedo solucionar. Bueno, o los compañeros de control me dirán si algo estamos haciendo mal. Te decía, un año y medio del gobierno encabezado por la calle Pou, y si tomamos la foto hoy, Jorge, esa foto, ¿qué cosas nos muestra? ¿Qué fortalezas? ¿Qué debilidades? ¿Cómo está el gobierno? ¿Cómo está la oposición? ¿Cómo están las organizaciones sociales, las cámaras empresariales? Bueno, está atravesado todo esto por muchos vectores, por muchos actores. Usted dirá. Bueno, es un panorama muy amplio, Sí. pero simplemente en una mirada así sencilla y muy, creo que muy compartida, seguramente por ti, por cualquiera en un boliche o en una radio. este, Creo que el gobierno tiene, en términos generales, una aceptación razonable. Eh, la, Creo que salió hace poco una información de una popularidad del presidente de alrededor del 49% sostenida. Eso, bueno, no es equivalente a una conformidad con el gobierno exactamente, pero es un indicador de, de una cierta la idea de que el gobierno está siendo razonablemente aceptado por la ciudadanía, que por supuesto una ciudadanía que siempre está dividida casi prácticamente en dos, digamos, Ujú. la ciudadanía de adhesión o de mayor inclinación, de mayores inclinaciones por el gobierno y una ciudadanía de mayores inclinaciones por la oposición, y en particular por el Frente Amplio. Casi diríamos algo así como 40 y 40, como un espacio que se mueve, digamos, que se mueve hacia un lado, hacia otro, ese centro móvil, ese centro este, que se inclina hacia un lado, hacia otro, e inclina los indicadores estadísticos y las mediciones de popularidad y de opinión pública. En fin. Sí. Así que creo que el juicio en general, más allá de lo que yo puedo opinar, es razonablemente aceptable por la ciudadanía, y eso está bien. Me parece que está bien. Es decir, creo que, bueno, obviamente lo sabemos, en términos generales, el gobierno, su asunto principal pues, ha sido la gestión o la actitud o la posición frente a la pandemia, y no más allá de eso. Es decir, ahora recién o hace poco empiezan a ver asuntos, acciones de gobierno o problemas que están planteados en la sociedad que van más allá del tema de la pandemia, y ahí empieza a haber discusiones, polémicas, posición del gobierno, posiciones oficialistas, posiciones de oposición. Yo que sé, típicamente un caso bien notorio es el caso del puerto, por ejemplo. Ujú. este, eh, es un caso importante, porque no es cualquier medida, es una medida significativa desde el punto de vista de los recursos políticos y digamos, de los recursos de poder y de inserción del Estado, de la regulación pública estatal, y es un tema estratégico desde el punto de vista ideológico, la idea de Estado versus mercado, o sector público versus privatizaciones, o sector privado, es un corte que ha estado presente en Uruguay. Yo diría que después del corte democracia-autoritarismo, que fue muy Ujú. importante, que marcó mucho la salida de la dictadura, obviamente,
ese otro corte ha sido prácticamente en las últimas, yo diría, décadas, el alineamiento fundamental de los uruguayos, la ciudadanía uruguaya, ¿no? Es decir, de que Ahora, empezó el proceso de reforma. Sí, ¿qué no, decías, no, Ale? que justamente me quedo en esta baldosa de la vereda que vos estás planteando, ese corte que en líneas generales parece ser como desde la recuperación democrática, tal como decís, como el más importante, el más vigente, el que más acciona, ¿no? Y desde ese lugar tengo una pregunta casi se la hago al profesor, haciendo de cuenta que está en un aula. Eh, Bueno, Jorge, bueno, ahora todas las clases son ahora estoy virtuales, bajo así que amenaza. no, lo que quiero decir es lo siguiente. Digamos, incluso colabora para entender más este asunto el último libro que publicó Caetano, ¿no es cierto? Y con el que conversamos semanas atrás aquí también. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Puede ser un poco exagerado sostener que esa mirada más liberal, menos estatista, eh, más más creyente de la idea que es el mercado el que logra satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que ese mismo componente es el que otorga una dosis, llamémosle, de justicia? Puede ser un poco exagerado decir que opinan lo mismo los herreristas, que abrazan esa idea, llamémosle a grosso modo desde siempre, que Julio Sanguinetti y lo que representa lo que vive aún del foro ballista, e incluso lo que representa algunos sectores muy explícitos de Cabildo Abierto, incluso su líder, el senador ex comandante del ejército Manini. Es decir, hay miradas que yo Pues sería dice el corte es válido para claro, Manini, porque no las me da la, posiciones. claro, No las claro, posiciones. Sí, el corte es válido, me parece que es un corte que es muy válido en varios sistemas políticos y en el nuestro sin duda lo ha sido. Bueno, después de, como decíamos, ¿no? Después de la cuestión democrática, si querés, la cuestión de la transición y las formas de la transición, los alcances, vino este corte que viene desde los procesos, decíamos, de reforma que fueron inmediatos, casi enseguida de los procesos de transición aparecieron los temas del Estado, en buena medida con algunos protagonistas como el propio Sanguinetti, que fue protagonista inicial, junto con Jorge Valle y otros, de esta promoción política del corte, digamos, porque los cortes uno puede pensar que son clivajes existentes, pero son clivajes que para que obren en la ciudadanía, en la opinión pública, en las clases políticas, tienen que ser producidos o promovidos como tales por actores significativos que lo producen, que hacen de eso su industria política en el buen sentido de la palabra. No uh-huh. estoy usando la palabra en sentido peyorativo, al contrario, lo hacen como su eje de producción política, y eso ha sido efectivamente con, en el caso uruguayo, con matices importantes, digamos que la zona centrista de estatismo, no estatismo, y las zonas grises de lo público y lo estatal, abarcan sectores de los partidos tradicionales, que siguen a los partidos tradicionales, siguen a los nuevos grupos como Cabildo Abierto, y abarcan sectores de centro izquierda o de izquierda que tienen, con respecto a esto, han tenido posiciones más o menos diferenciadas. Y aquí es interesante, creo que lo que mencionabas de Cabildo Abierto, que tiene una posición, llamémosle, de nacionalismo estatal, Sí, compartida por otros actores y compartida realmente por muchos sectores de izquierda. El nacionalismo estatal
ha sido una posición que la izquierda ha defendido, bueno, por momentos de forma muy ferviente, pero no es una posición exclusiva de las izquierdas, es una posición que ha tenido, bueno, incluso sectores de derecha, digamos, estatalistas, ha habido en el Uruguay, por ejemplo, claramente, en sectores pachequistas, por ejemplo, ¿no? Había las dos corrientes allí conviviendo y de alguna manera en el oficialismo actual esas corrientes existen y se han manifestado en particular en algunas posiciones de cabildo abierto sobre algunas de las acciones del gobierno, o si algunos de los procedimientos que el gobierno usó para sus medidas gubernamentales más importantes recientemente, justamente el tema del puerto y otros que han estado ahí, ¿no? Entonces, es un corte realmente importante, suele ser, grosso modo, eso, como tú decías, de alguna manera, izquierda a derecha, pero tiene un pedazo grande del centro en que las inclinaciones pueden ser hacia un lado y hacia otro. Una cosa que dijiste es que luce cierta, más allá de que quiero ser justo con algunos de los oyentes de mi programa, y me parece que oyentes de casi todos los programas, cuando durante buena parte del año pasado y buena parte de este año, distintas encuestas de opinión acerca de cómo evaluaban la gestión de la calle Pou daban que el presidente de la República recogía subrayados apoyos, incluso en porcentajes mayores a los que a él le votaron. Hay oyentes que medio que se enojan y dudan de la veracidad de esas encuestas. Haciendo esa salvedad de esos oyentes, yo no comparto esa mirada, pero me siento en la obligación de dar cuenta que existe esa mirada. Ahora, los apoyos que estaría recogiendo la calle parecen, aún siendo muy satisfactorios o satisfactorios, que están cayendo en alguna medida. Sí, ¿Cuáles serían las razones? Porque el Uruguay se puede decir que hoy, por decirlo así, lo grosereo, o la gestión del gobierno es peor hoy que la de hace 4 meses. ¿Qué explicaciones podría haber para que el público reaccione ahora con una mirada un poco más crítica? Es muy difícil y eso es materia para los especialistas en opinión pública, que por suerte los tenemos en Uruguay muy buenos y tú los tenés a mano para preguntarles ¿Cómo no? estos detalles que a veces aparecen, llamemos, en los intersticios de las encuestas. A veces con preguntas abiertas y a veces con preguntas que tienen implicaciones, que llevan un poco a los expertos en opinión pública a destilar las encuestas que hacen ellos mismos y a presentarnos en ese sentido. Me parece que ahí hay un buen lugar para recurrir, un buen lote de expertos, especialistas para recurrir. De todas maneras, yo creo que parecería que, digamos, los efectos pandemia han tenido una fuerza importante y en general ha habido una aceptación con respecto a la posición que el gobierno adoptó al respecto, que era polémica, que es discutible, es decir, que no todo el mundo estaba de acuerdo, obviamente. Y acá, fíjate, tú decías, por ejemplo, creo que hacíamos referencia a eso, el presidente tiene una popularidad cercana al 50%, mantiene una popularidad alta, lo que no quiere decir conformidad con el gobierno, no quiere decir conformidad con todos los actos del gobierno. Puede haber una popularidad específica con respecto a la figura del presidente y no necesariamente. Es difícil que haya mucha distancia, es decir, un presidente mal considerado por la ciudadanía o por sectores de la ciudadanía no puede tener una popularidad muy alta. Y acá la ciudadanía está partida en dos, en las actitudes políticas, como decíamos, y en los sentimientos con respecto a los gobernantes, como prejuicio político, llamémoslo en el buen sentido de la palabra, prejuicio, es decir, como actitud política. Y ahí está muy bien que se alineen la ciudadanía uruguaya, digamos, 40 y 40, más o menos, quizá baja un poco.
lo cierto es que efectivamente esas encuestas registran una cierta baja que podría ser imputada, y no está ventilado todavía ni siquiera por las encuestas, a alguna de las actitudes del gobierno, por ejemplo, pero capaz que es muy pronto, el tema del puerto, algunos otros temas que pudieron haber saltado en la consideración pública. Y ahí, eh, volviendo al punto en el que estábamos, no necesariamente, vuelvo a decir, no es necesariamente un corte izquierda-derecha, porque si, digamos, esa rebaja de aceptación se ubican en sectores de centro-derecha estatistas que no les gustan ciertas actitudes, bueno, de repente el tema del puerto recoge posiciones críticas o actitudes críticas de parte de gente de centro izquierda, de gente de centro derecha, sin ningún, digo, no es pero esto es una cosa que, como te digo, mejor se lo preguntas a los especialistas en opinión pública, y yo opino como a ojos de buen cubero como tú. Bien, pero lo que sí puedo preguntarte a vos es lo siguiente, desde la perspectiva del análisis político, a 18 meses de la asunción, ¿de qué gobierno estamos hablando? ¿Del gobierno de una coalición multicolor o del gobierno de la calle Pou? Bueno, esta es una linda pregunta, y no solo es una linda pregunta, sino que es una pregunta que se hacen los integrantes de la coalición, los socios de la coalición. Lo que pasa es que es una coalición, como tú sabes, eh, lo hemos hablado varias veces, con esta idea de asociación de socios que son asociados, que son convergentes, pero al mismo tiempo son competitivos en distinta medida. Si uno mide el grado de adhesión o de competencia dentro del espectro de la coalición, habrá sectores que son más cercanos al oficialismo, digamos, presidencial, llamémosle a la gestión presidencial, como es el caso de Sanguinetti o del grupo de Sanguinetti, y otros que pueden tener distancias, y eso tiene que ver con posiciones ideológicas y tiene que ver con expectativas de competencia. Es decir, si las expectativas de competencia del doctor Sanguinetti y del Partido Colorado son remotas, bajas o ya no tienen la presencia y la incidencia que podían tener en otros tiempos, por ejemplo, las de Manini pueden ser distintas, o las de otros sectores pueden ser distintas, ni hablar de la oposición. Entonces, me parece que en las coaliciones hay que tener esto como una idea de círculos concéntricos, que hay actores con una devoción coalicional asociativa más fuerte por distintas razones, y otros con una distancia mayor, que juegan sus cartas en esa sociedad de competidores. Yo creo que es el caso claramente de, ah, de Cabildo Abierto, que busca marcar posición, llamémosle vulgarmente, como se puede decir correctamente, diría yo, ¿no? Correctamente digo la apreciación, marca posiciones, trata de marcar posiciones. Y el otro Sanguinetti también marca posiciones, pero son en general posiciones más cercanas, y yo diría que incluso van más allá de las posiciones de gobierno, en cierta medida, en ciertos Sí, temas. sí. Bueno, también me permito agregar que cuando Cabildo propone algo, no todo, pero algo de lo que propone aparece, Logra, por logra. aparición o por desaparición del tema, ¿no? Bueno, Mientras que eso quiere cuando... decir que eso es importante, porque quiere decir que es una coalición con socios activos que tienen su fuerza, bueno, en particular el socio Cabildo Abierto con respecto al núcleo básico de la coalición, que es el gobierno, que es la presidencia, marca posiciones de diferenciación, de tirantes, incluso Uh -huh. de posiciones distintas. Y eso, para algunos podrá verse como un problema de debilidad de las coaliciones,
y lo podría llegar a hacer si las posiciones se hacen muy abiertamente contrarias, la diferenciación empieza a marcar mucho la cancha, o simplemente es una fortaleza de la coalición. También puede verse como una fortaleza de la coalición que, justamente porque tiene estas posiciones distintas, recoge, tiene un abanico de aceptación mayor en la ciudadanía y en los cuadros políticos, que son fundamentales, en los elencos de los partidos, que es básicamente uno de los puntos más importantes, porque no hay que pensar solo en la posición de la ciudadanía o de la opinión pública, sino hay que pensar en lo que piensan las escuadras partidarias, los militantes, los dirigentes partidarios intermedios y superiores, y regionalmente dispuestos en el país de distinta manera. Ahí es muy importante estos matices o estas distancias, estas referencias, para mantener la coalición incluso. Es decir, como tú decías, si algo se logra, quiere decir que yo no soy un mero acompañante de la presidencia, sino que soy un socio con posiciones que en algún momento se hacen valer y se corrigen algunos rumbos o se consiguen algunos logros políticos. Y a mí me parece que esto hace a la fortaleza de las coaliciones donde todos están muy pegados, en general, al que embroman es al seguidor, digamos. Claro, claro. Es decir, si yo soy un socio indiferenciado, no te olvides que miran de reojo la competencia hacia la elección que viene, como tiene que suceder, felizmente, en cualquier sistema democrático. Yo me muevo con ese barómetro. A veces se dice como, no, porque están orejeando la elección y los resultados electorales. Bueno, eso que alguna gente lo ve como algo malo. Como algo sí, como algo que no es muy bien recibido, es absolutamente bien recibido porque son actores políticos representativos que siempre están atentos, yo diría por suerte, están atentos a la opinión de la ciudadanía o las opiniones divididas y al mosaico de la ciudadanía. Y ahí bueno, me parece que esto es importante. Más allá de las acciones representativas efectivas que se dan en el Parlamento, en los círculos políticos, en la distinta composición del gabinete, en fin. Bien. Esto me parece positivo de la discusión sobre las coaliciones, tema sobre el que hemos estado conversando varias veces, creo, con Fidel. Sí, claro. Y bueno, porque el Uruguay ha tenido una experiencia coalicional interesantísima. Pero ninguna con las características que exhibe esta, ¿verdad? Que luce bien peculiar. Han sido distintas. Claro. Han sido muy distintas. Pero primero que es interesante, coaliciones en regímenes presidenciales. ¿Sí? Porque claro. se suele considerar equivocadamente que las coaliciones son fenómenos que se dan en los sistemas parlamentarios. Efectivamente se dan en muchos sistemas parlamentarios, en el caso de los sistemas parlamentarios incluso para elegir el gobierno. Es decir, una vez elegida la representación parlamentaria, cuando no hay mayoría, se forman mayorías en el Parlamento para construir el gobierno, para constituir el gobierno. Uh-huh. Pero acá, en el régimen presidencial y en la experiencia posterior de la vuelta a la democracia, ha habido experiencias coalicionales en régimen presidencial muy interesantes, que uno puede comparar con aquellas que han hecho punta en América Latina, la de Brasil, típicamente con esta idea que tienen los brasileños del presidencialismo de coalición. Es decir, fíjate que no es un presidencialismo de mayoría, sino es un presidencialismo de construcción coalicional, o los chilenos, o en algunos momentos en México y en otros países, pero sobre todo, incluso en Argentina. Pero el caso más fuerte, me parece, los casos más fuertes son el de Brasil, primero que nada, y luego el de Chile.
Entonces es interesante hacer el cotejo con lo que pasa en Uruguay, que en general había funcionado con regímenes, con gobiernos de tipo mayoritario, es decir, formados por un partido, pero claro, por un partido que ha tenido históricamente sectores diferenciados en su interior. Entonces, hay una coaligación o una coalición interna, digamos, dentro del Partido Nacional o dentro del Partido Colorado como partido de gobierno históricamente. Ujú. Te propongo lo siguiente, Jorge, vayamos a una breve pausa y al regreso me gustaría, a 18 años de instalado el gobierno de la calle Pou, la fotografía de hoy, ¿cómo muestra a la oposición en general? Bueno, hablar de la oposición en Uruguay, la oposición política es hablar, funda casi exclusivamente del Frente Amplio, que además es el partido mayoritario del Uruguay, y atravesado por algunos hechos innegablemente importantes, como es la recolección de las casi 800.000 firmas, ahora el Frente Amplio en el baile de elegir a su presidencia y de cara al seguro referéndum que ocurrirá en el primer tramo del año próximo. ¿Te parece? Bien, y de la Dale. elección próxima. ¿Cómo? Y de la elección próxima. Pero ¿a qué elección te referís? ¿A la A elección la del nacional? 24. Sí, a la elección nacional. Ah, bueno, sí, sí, claro, pero tomando como si querés fecha Y un sí, tanto no, bisagra. yo te agrego todo lo que tú dijiste más en Sí, el sí, perfecto. horizonte, en el fondo, Perfecto. allá. No, mucho más teniendo en cuenta, recién lo dijiste analizando la coalición de gobierno, que siempre está en el horizonte que va a pasar en la próxima elección. Entonces, es Totalmente, natural que ¿eh? todo el mundo esté orejeando el mazo, ¿no? Así es. Estamos con Jorge Lanzaro, estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Los mensajes, las preguntas llegan a través del 099-894-987 y también a través de nuestro chat en el canal YouTube La Mañana en Camino. Retomamos la charla con Jorge Lanzaro, el doctor en ciencia política, investigador y docente. Estamos hablando del año y medio del gobierno de la calle Pou, de la coalición multicolor. Y en este escenario, bueno, la fotografía, 18 meses después, ¿cómo encuentra a la oposición política en el Uruguay, que hasta hace justamente 18 meses era gobierno de la República? Eh, sí, ese es un lindo tema, y bueno, y seguramente una linda pregunta para el propio Frente Amplio y sus dirigentes, ¿no? Hay, me parece que dos cosas que son de interés. Una es una cierta dificultad para el ejercicio de la oposición, de encontrar los focos, las posiciones, las actitudes, digamos, más afiladas para el ejercicio de la oposición, con algunos asuntos en que puede ser más claro y con algunos asuntos en que es más difícil la colocación. Y la otra dimensión que me parece interesante y que es muy productiva desde el punto de vista de esto que hablábamos, con miras a las elecciones internas del Frente Amplio, a las distintas instancias de discusión del Frente Amplio, incluso congresos y por supuesto hacia las elecciones nacionales, que es la disputa por los liderazgos o la disputa por el liderazgo, si se quiere decir, posicionamientos de distintos actores que han surgido, este, algunos que llevan más tiempo en el tapete, digamos, con respecto a este tema. Claramente, Orsi como intendente, dos intendentes, digamos, Orsi como intendente de Canelones y Carolina Cose como intendente de Montevideo. Hay ahí una digamos, una carrera que ha estado más o menos presente y en picas en los últimos tiempos y que lo va a seguir estando. Y ahora aparece o algunas otras figuras, curiosamente, la discusión y la expectativa que ha despertado la presidencia del Frente Amplio, con, digamos, con la designación de Fernando Pereira, este, que obviamente habla de una posición que ha tenido históricamente distinto tipo de relevancia, este,
y que en esta circunstancia no solo es es además de la posición estratégica de estar a la cabeza del Frente Amplio, es una posición de expectativa, de proyección política, digamos, y por tanto así ha sido, digamos, de alguna manera discutida. Hay una discusión acerca de esta idea de si los sindicalistas, el sindicalismo y los partidos tienen que estar muy higiénicamente diferenciados y separados, lo cual es una de las discusiones, uno de los ejes que se ha tratado de formalizar en torno a la candidatura o a la nominación de Fernando Pereira. Pero me parece que más allá de eso hay temas justamente de disputas o de discusión de los liderazgos y hacia adelante eventualmente de candidaturas, ¿no? Entonces, creo que del lado del Frente Amplio, siguiendo a tu pregunta, hay una competencia interna reanimada, digamos, que se ha reanimado de manera importante, que no era tan animada en otros tiempos, no era, y por tanto, seguramente está apelando a un retoque de las posiciones de oposición, de los ejercicios de oposición, en que esos actores competitivos entre ellos, dentro del Frente Amplio, a su vez, tienen que marcar posición con distintas posiciones seguramente, o posiciones más o menos diferenciadas con respecto al oficialismo, con respecto a la gestión de gobierno. Me parece que por ahí... Justamente me apoyo en ese último enunciado, porque, a ver, objetivamente podemos decir que desde la perspectiva de la competencia política, haber obtenido las firmas suficientes para convocar a un referéndum es indudablemente un logro del Frente Amplio, del PIT-CNT, de las organizaciones sociales que lucen como opositoras a la orientación histórica, filosófica, ideológica del actual gobierno. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, sí, con el hecho de que es un volumen ciudadano que más o menos reproduce los alineamientos ciudadanos 40-40 a los que nos Sí, hemos referido anteriormente. Es decir, sí, está bien, no hay, pero que no, no hay, que no, no, que no hay meses una atrás no junta era de tan fácil firmas de que se pudieran obtener esas firmas a pesar del bloque, ¿no es cierto? totalmente, es una tarea árida, dura, difícil, pero no, digamos, está muy bien y yo diría que es un logro muy importante, como tú lo presentás y como ha sido presentado por los propios actores, y en particular en esta discusión sobre Fernando Pereira y el Picente como gestores de la... Sí. Pero no es un 50%, ni más allá de un 50%. No, 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 Digo, no, pero quiero no, decir, el no desarrollo de la estoy pregunta, desmereciendo, sino simplemente ubicando, tratando entiendo, de ubicar. entiendo. Justamente, el desarrollo de la pregunta iba en esta dirección. En la medida que el Frente Amplio, luego de haber tenido durante buena parte del año pasado, algunos dicen todo el año pasado, como una actitud de bola sin manija, de no encontrar la pata en el... Perro en cancha de bocha. Exactamente, como un tanto perdido, del mismo modo que contribuyó entre comillas, como una buena noticia la aparición de la emergencia sanitaria para de alguna manera buena parte del público encolumnarse detrás del gobierno, eso mismo también de alguna manera perjudicó el rol del Frente Amplio. Cualquiera puede entenderlo, sentido común básico, ni siquiera... Totalmente, porque había un posicionamiento, era muy Claro. difícil oponerse al tipo de posiciones con respecto a la pandemia y aparentemente específicamente con respecto a la que el gobierno adoptó. Jorge, mi pregunta hipótesis es la siguiente. Vos obtenés, digamos, desde la perspectiva política un gol. Llegaste a las firmas, incluso con luz, en un momento, en un encuadre donde era muy difícil obtenerlas por muchas razones y además por las razones de la movilidad que también cualquiera puede entender. Nosotros estamos También. acostumbrados que la gente que junta firmas junta en el estadio, en los teatros, en 18, eso, nada de eso existía, por lo tanto Ha sido hacían muy, actos muy festivales dificultoso. multitudinarios. Exacto. Sin embargo, se obtuvo. Se obtuvo incluso cuando propias voces dentro del Frente Amplio eran eh, muy escépticas. Bueno, Escépticos, se escépticos. obtuvo. Y al decir de tu colega Botinelli, por primera vez en estos meses,
la oposición pasó a tener la iniciativa en carácter político. Ahora, que el Frente Amplio se concentre en quién va a ser el presidente, en cómo lo elegimos, de qué manera, ¿no es de alguna manera enfriar ese logro político? ¿No es como meterse en una discusión que le pueda quitar vasos comunicantes con la ciudadanía? A propósito, vasos comunicantes, no son pocos los analistas que sostienen que por la ausencia de esos vasos comunicantes, el Frente Amplio, ya que se habla de autocrítica, terminó perdiendo la elección. ¿No es como enredarse en un lío, dijera mi abuela, al santo cohete? Bueno, es un problema, pero tampoco ha sido un lío grave, es decir, me parece todavía. No me parece que es un lío que trascienda mucho. Y bueno, todo está en evaluar qué, qué proyección política tiene la propia discusión de la presidencia y la figura misma de Pereira. Es decir, me parece que es importante. Es decir, hemos tenido, bueno, ni hablar, presidente del Frente Amplio puede haber sido el general Zeregui, que era una presidencia muy peculiar, digamos, de una significación. Y después ha habido, bueno, Pepe de Lía, una serie de, justamente Pepe de Lía viniendo del tronco sindical, Delía hay, candidato a vicepresidente, en realidad sí, nunca ocupó ningún cargo, bueno, ¿no? pero te quiero decir que una figuración, sí, no un cargo partidario, digamos, en el sentido estricto, no un cargo de gestión partidaria, pero Exacto. bueno, era una figura sumamente de referencia, ¿no? De referencia política interna importante. Entonces, esto efectivamente podría decir, bueno, no se pongan a discutir esto ahora, este, apunta las baterías hacia el referéndum y a la movilización del referéndum. Es decir, que es importante y que vamos a ver qué resultados tiene. La LUC no es un objeto fácil de vender a favor o en contra. Exacto. Esto es un elemento, sí, no es, te quiero decir que cuando los posicionamientos con respecto a la LUC pueden ser con respecto a mi actitud o a las actitudes con respecto al gobierno y la oposición, más fácil, ¿viste? Pero después cuando hay que pescar en ese 20-30% del centro que no tiene un alineamiento predefinido o que tiene cercanías para un lado y para otro, pero que no, la LUC como tal, no hay esa simplicidad, digamos, o sencillez en los objetos, decir, bueno, esto, por ejemplo, una privatización clara de Antel, yo que sé, por ejemplo, cosas que hemos discutido, que se ha discutido en la ciudadanía uruguaya popularmente, digamos, con una popularidad del corte, del conflicto, digamos. Y acá va a ser un poco más complicado llevar la LUC a un terreno de conflicto popular, me parece a mí. Esto Y es aprovecho una entonces a opinión preguntarte, totalmente. teniendo en cuenta esas grandes dificultades que son obvias, porque estamos hablando de 135 artículos que corresponden a diversas políticas públicas, ¿no? En fin, Claro, porque ese es el único, este, la única sencillez del asunto, digamos, o al menos bien, la mayor simplicidad. Es decir, bueno, es un paquete ómnibus con una ley ómnibus que metieron cualquier tipo de disposiciones dentro de una ley de urgencia, lo cual primero es absolutamente contrario a la Constitución, al modelo, al sentido de las leyes de urgencia, y bueno, y es una manera de, ¿cómo ocurre o que ha ocurrido con las leyes de presupuesto, las leyes de reducción de cuentas, que se le suben, se le insertan una serie de medidas porque tienen trámites rápidos? con una, me permito, sé que lo sabés, pero para el público, con una gran diferencia. El presupuesto, si no se aprueba, queda el anterior. La ley de urgente consideración, si no se aprueba, queda tal como vino, ¿no? Que son cosas distintas, ¿verdad? Que no se aprueba, ¿qué quiere decir? Si no Claro, sale, si no se sanciona. claro la ley de urgente consideración, por definición constitucional,
propuesta por el Ejecutivo le da determinado plazo, como sabemos, ¿no?, al Parlamento para que lo discuta. Si en ese plazo el Parlamento no se pone de acuerdo en aprobarla, queda tal como vino. Entonces, de alguna manera se podría decir... Sí. Es un instrumento digamos, en favor del Ejecutivo, en favor de la Presidencia. Si está hecho para... Bueno, acabas de decir un tema muy interesante. Yo recuerdo que, entre otros, nuestro amigo el Fito Garcés entendía que el instrumento en sí mismo ya no tiene mucho sentido y que debería ser revocado, pero con menos sentido aún incluirle tantas políticas públicas distintas, ¿no? Ese argumento es inconstitucional. Sentido tiene para el que usa el expediente, usa el mecanismo, pero sentido tiene sentido, digamos, desde la dentro de una republicana. ley, de un trámite especial, de un trámite urgente, justamente, una cantidad enorme, como sucede con los presupuestos. Hay una norma constitucional que impide eso, supuestamente, que dice que eso no se puede hacer. No se puede meter normas en el presupuesto que sean ajenas a la materia presupuestal, que excedan el periodo de gobierno, etcétera, etcétera, cosa que no se cumple jamás. Las Pero en leyes todo caso, Jorge, de rendición de cuentas están llenas de cosas inconstitucionales en este sentido, digamos. Pero en esa misma dirección de lo que marcás, lo que sugeriste, es decir, que este modelo de algún modo se da de bruces con el sentido de la ley de urgencia, es argumento para algunas personas, no creo que las mayoritarias, suficiente para estar en contra de la ley, aunque de pronto esta pueda tener artículos que le parezcan satisfactorios, ¿entiende? A eso me refiero, es decir, la cuestión procesal o la cuestión de la naturaleza de la ley de urgencia, esta idea de que te venden, que es un camión en que se suben muchos zapallos y zanahorias y milanesas y pollos, este sería uno de los argumentos. Hay que ver qué fuerza puede tener, y después hay que ir a bucear en los artículos de la ley, cuáles son aquellos, las disposiciones de la ley, cuáles son aquellos que pueden despertar más inclinación a favor o en contra, ¿no? En contra, claro. Fundamentalmente en contra, digamos. Y ahí es una tarea importante de filtraje, de buceo, en el que otra vez va a haber un posicionamiento genérico de un buen lote de la ciudadanía, alrededor del 40%, que ya de alguna manera se anticipa como contrario a la ley desde sus posiciones, y luego hay que jugar sobre ese 20% centro decisivo, digamos, que hay que correrlo hacia un lado y hacia el otro. Quiere decir que es una pelea realmente muy significativa, muy importante, y ahí el Frente Amplio, y por eso también, digamos, la presidencia del Frente Amplio tiene una importancia, una relevancia política, estratégica, ¿no? Sí, en todo caso me parece que estas mismas razones y condiciones que estás exponiendo seguramente auspiciarán que a la hora de votar en el primer trimestre o cuatrimestre del próximo año, la gente, el público o buena parte del público, más que evaluar si los artículos son satisfactorios o insatisfactorios, vote me gusta alineado. Lo que está haciendo el gobierno, no me gusta lo que está haciendo el gobierno. Sí, alineados en los términos. Por eso que más o menos habría que decir así, grosso modo, atrevidamente, que más o menos un 40-40 tiene ya, podría estar alineado. Y entonces hay que ver cómo se bucea en ese 20. Claro. Desde el lado del gobierno y desde el lado de la oposición, en los que promueven la gesta de la oposición. Y este es un tema realmente. Y nos va a tener, va a ser, a medida que corre el año, cada vez más presente la discusión esta. Más. Vamos a ver que hay que producirla, como decíamos, hay que hacer que realmente
haga carne en la ciudadanía el corte. Cuando la dificultad de la ley como tal, de la ley misma, ¿no? Porque la LUC se transformó en un ente en sí mismo. Dice, contra la LUC, dicen los muros, o a favor, yo qué sé. La LUC es un misterio, es un misterio en el sentido, un misterio a favor, porque de repente las cosas que hay adentro, como son, bueno, 135 artículos muy variados, y eso es lo malo, de repente es una cosa mala, pero también es un elemento difícil inasible, ¿no? O de más dificultad para ir en contra o a favor. Bien. Bueno, mi querido Jorge, te mando un abrazo muy grande y que el abrazo sirva también como ejercicio de agradecimiento y de invitación implícita para más temprano que tarde, ¿sí? Con mucho gusto, gracias a ti. Gracias y saludos.